Aquí de regreso con vosotros, vuestro servidor Santi. Si eres nuevo en el canal, decirte que soy de Guinea Ecuatorial, el único país africano con el español como idioma oficial. Y en el vídeo de hoy os voy a hablar de un tema del que mucha gente generalmente omite o evita porque, por decirlo de una forma, siento que el glamour de vivir en el extranjero opaca muchos desafíos que enfrentamos todos los que tenemos la oportunidad de experimentar una realidad diferente a la de nuestro país de origen. Muchas veces hablamos de lo maravilloso que es vivir fuera de tu país de origen, y sí, lo es, no voy a restarle importancia, pero en el vídeo de hoy me voy a enfocar principalmente en los retos. Por decirlo de una forma entretenida y que capte mucho la atención, vamos a hablar hoy del lado oscuro de vivir en el extranjero. Y que quede claro, este no es un intento de convencer a la gente a que no se vaya de visita a un país extranjero o que no vaya a experimentar una realidad diferente, ¿no?, de su país extranjero. Todo lo contrario, visitar un país diferente puede hacer para que tú experimentes una realidad diferente, lo que de algún que otro modo puede enriquecerte bastante y también puede abrirte a oportunidades que de otra manera no podrías tener en tu país de origen. Y por suerte no me voy a quedar solo en lo negativo. Ya sabéis, los que lleváis bastante tiempo siguiendo este canal, que soy una persona bastante positiva en muchos aspectos de la vida, así que compartiré consejos que me han funcionado a mí y a gente cercana. Para que haya cierto orden en lo que iré diciendo, he querido enumerar los desafíos, así que he contado 7 y te pido por favor que te quedes hasta el final porque a lo mejor uno de los últimos te pueda sorprender. Vamos a empezar con el primero. Este es especialmente fuerte, sobre todo para las personas de mi edad. Esta etapa en la que se supone que debemos socializar, encontrar pareja, hacer amigos, que se supone que serán los tíos y tías de nuestros hijos. Si te mudas al extranjero en esta fase, digamos entre los 18, 20 y tantos, que fue mi caso, es muy, pero que muy difícil. En muchos países la gente es muy reservada, es muy difícil hacer amigos locales, la mayoría prefiere limitarse a un contacto superficial. Raras veces conoces a alguien en la calle. Y a veces la única manera de hacer amigos es a través de otros amigos. Pero ¿cómo haces amigos si no tienes amigos desde un inicio? También está el tema de pertenencia. Cuando vas a un lugar por ser quien eres, digamos, por ser quien eres, no sé si entendéis a qué me refiero, es como que instintivamente tu cerebro busca a alguien que se parezca a ti. Y al final terminas relacionándote con solo la gente que, digamos que sean de tu mismo color de piel, desgraciadamente pasa mucho, o de la misma gente que comparte tu cultura, o que simplemente seáis del mismo país de origen. Y luego está la identidad cultural. Salí de Guinea por primera vez cuando acababa de cumplir los 18 años y cuando acababa de terminar mi primer año de universidad. Jamás le di muchas vueltas en si era una persona negra, blanca, morada o lo que sea. Y no fue hasta cuando salí de Guinea por primera vez que me di cuenta que eso era un tema de conversación, en plan que eso era un tema en sí. Además, podría mencionar la falta de apoyo familiar, que en ese sentido yo no lo he experimentado directamente, pero sí que te podría decir que cuando sales de tu país tienes que tener muy claro que tú vas a ser tu único apoyo. Vuelvo a recalcar que esa es una recopilación de tanto mis experiencias como experiencias de personas muy cercanas con las que he estado hablando, porque he tenido que documentarme un poquito para poder hacer este vídeo, para hacerlo un poquito más interesante y generalista para las personas que lo vayan a ver. He podido hablar con otras personas y muchas de ellas me han comentado que aquí muchas veces ellos son los soportes de sus familiares que se encuentran en sus países de origen, siendo más específicos en el contexto de los ecuatoguineanos. Eso se puede evidenciar con una situación que experimenté hace muchísimo tiempo antes de venirme a España cuando estaba en China, donde alguien preguntaba sobre cómo es que pueden enviarle dinero de Guinea Ecuatorial para China. Entonces alguien le respondió en los comentarios, en vez de darle la respuesta, en vez de decirle con qué agencia puede enviar dinero, la persona le dijo que ahí no se recibe dinero. Le dijo, nosotros no recibimos nada, nosotros sí enviamos dinero, y todos los del grupo empezaron a reírse. Eso es un claro ejemplo de cómo es que se vive cuando eres una persona que sale en su país de origen para un país del exterior. Hablo sobre todo en el contexto de los ecuatoguineanos, de otros africanos, y podría mencionar también a hispanoamericanos, que son los que más he llegado a tener relación en los anteriores países en los que he estado. Incluso si tienes amigos en el país en donde estés, es difícil socializar porque si no estás trabajando,
estás descansando y si no estás descansando, estás trabajando. Y así. ¿Y qué consejos podría dar para llevar mejor la soledad? Pues intenta tener una relación. No sé, suena muy básico, pero intenta tener una relación. Si estás soltero o soltera, intenta tener una relación porque tener a alguien que te espere cuando estés trabajando, tener a alguien que te espere cuando ya estés yendo a casa, tener a alguien que se preocupe por ti, la verdad es que esto hace muchísima diferencia, marca una grandísima diferencia. Otra cosa sería unirte a comunidades de gente de tu país o gente con la que compartes cultura o personas con las que compartes hobbies, ¿no? Hasta cierto punto, lo primero que he mencionado, lo de juntarte con gente de tu propio país, puede llegar a ser un poquito contraproducente, pero te puede venir muy bien a nivel de salud mental. A veces mucha gente se queja porque llegas en un país extranjero e intentas juntarte con gente de tu misma nacionalidad, a veces de tu misma religión. Es justo por eso, porque mucha gente experimenta la soledad y solo uniéndose en ese tipo de, llámalo comunidades, llámalo gremios, al final se lleva mejor ese tipo de situaciones. De alguna forma es como una respuesta traumática, ¿no? Muchos de nosotros hemos crecido como con carencias, llámalo carencias emocionales, carencias económicas, y muchas veces cuando sentimos de alguna forma que nos llega algo bueno, sentimos como que, o nos da la sensación como que no nos lo merecemos, ¿no? Salir de tu país, visitar otro país, a veces se puede llegar a sentir como un privilegio, lo que muchas veces puede hacer que no lo disfrutes completamente. Hay gente que tiene esta oportunidad y la deja pasar, hay otros que simplemente no la tienen y tú que la tienes, ¿qué tienes que hacer? Disfrutarla. Algunos la tuvieron y la dejaron pasar y otros simplemente no pudieron. No te sientas mal por disfrutar lo que has logrado. ¿Y cómo manejarlo? Pues viviendo. Pensando en que o recordando siempre que no tienes otra vida. Hay mucha gente que sale de su país y se instala, por ejemplo, en un país europeo y les da mucho corte comprarse unas zapatillas, comerse un entrecot o incluso pagarse una experiencia como, yo qué sé, visitar un parque de atracciones porque sienten que de alguna manera no se lo merecen. Eso me recuerda a la historia de un compañero que teníamos en la universidad al que muchos llamaban Tacaño Pro Max. Porque todo el dinero que ganaba de la beca en China lo mandaba a Guinea. Eso yo lo entendía perfectamente, pero a veces llegábamos a situaciones tan ridículas como que cuando íbamos a comer juntos a un lugar, pedíamos, sí, recuerdo una vez que fuimos a comer a un lugar, pedimos unas patatas fritas y entonces él tenía que pagar su parte de lo que eran las patatas fritas, que eran como unos 20 yuanes, que son como ¿cuánto? 3 euros más o menos. Entonces él estuvo discutiendo durante unos ¿cuántos? 7 minutos diciendo que no iba a pagar esos 3 yuanes porque la cantidad total, que era la suma de los 5 o 6 compañeros que estuvimos aquella noche, le parecían demasiado para solo unas patatas fritas. Hasta que un compañero sí que tuvo que pagar eso y ese tipo de experiencias, ¿no? Que dan la sensación de que uno siente que no se merece estar disfrutando de algo tan sencillo como comprar unas patatas fritas y compartirlas entre los compañeros. No sé si habéis entendido el ejemplo que he dado. Hay que darse también el placer de vivir aunque tengas que mandar dinero. Presión por triunfar. Cuando estaba en la universidad, recuerdo que una compañera una vez me dijo que si no conseguía sacarse la carrera, no regresaría jamás a Guinea. Esta frase evidencia muy bien la presión que siente mucha gente cuando sale de su país de origen, sobre todo cuando va en búsqueda de trabajo o de logros académicos. En Guinea, en mi país de origen, cuando una persona te ve salir del país, da por hecho que tienes que triunfar sí o sí, y entiende triunfar por ganar muchísimo dinero. De hecho, hay expresiones populares como tanto tiempo que has estado ahí, ¿qué has hecho? O tanto tiempo que estuviste en tal país, ¿qué lograste? ¿Y cómo lidiar por eso? Pues enfocándote en tus metas y no en las expectativas ajenas. Eso es lo que le pasa a mucha gente que a veces como que se enfoca muchísimo en lo que la gente piensa sobre ellos, que al final se olvidan de que la vida es una, o sea que ellos son los únicos que experimentan su realidad, no son las demás personas. Hay gente que comete el error de vivir vidas ajenas, por eso mucha gente está frustrada. Incluso la mismísima decisión de salir del país a veces no solía venir dada por una llámalo sensación intrínseca de uno mismo, sino por la opinión de otras personas que les han dicho que vete a tal país porque ahí tendrás más oportunidades.
Aunque ganes mucho dinero, aunque ganes un buen sueldo, tengas un buen salario, el costo de vida es muy alto. Pagar costes fijos, impuestos y lo que nosotros llamamos, o lo que he descubierto aquí que se llama el impuesto negro. ¿Qué es el impuesto negro? Me preguntarás. Pues enviar dinero a tus familiares. Esto es el impuesto negro. Eso es una realidad que experimentan muchísimas personas aquí, sobre todo africanas. Y eso hace que ahorrar sea muy difícil. Por ejemplo, aquí en España puedes llegar a pagar en impuestos la mitad del salario que tú ganas en todo el año. Es como si alguien dijera que en un año tú trabajas 6 meses para el gobierno, o sea, todo el salario que tú ganas en medio año se lo das todo al gobierno y el resto es para ti. ¿Y cuál sería el antídoto de esto? ¿Cuál sería el consejo? Pues después de haber... Eso es un tema que voy a abordar en un vídeo aparte porque es un tema bastante interesante, ¿no? Yo soy una persona que todavía voy descubriendo estas cosas, ¿no? El tema de impuestos no ha estado tanto en la actualidad o en la boca de todos como lo he sentido aquí en España. Pues entonces, la solución a este problema yo diría que es que si puedes hacer que tu residencia fiscal sea tu país de origen, si es que ahí se pagan menos impuestos, hazlo realmente. Porque aquí... tener que convalidar tus títulos. Hacer que si te has graduado en otro lugar, que te convaliden o que te acepten tu título en otro país. Por ejemplo, en España. Imagínate haberte tirado durante más de 7 años estudiando, digamos, psicología. Tienes el máster incluso. Que luego vengas a un país y que te digan que no, tus títulos no lo aceptamos aquí, no nos sirve. ¿Cómo te puedes sentir en ese tipo de situaciones? Es el caso de muchos títulos africanos. Hay muchas personas de países africanos que vienen a España, por ejemplo, con sus títulos. Como España podría ser cualquier país, ¿vale? En el que no tienen mucha relación diplomática, digamos a nivel de países, en donde una persona trae su título y es como que es un pisapapeles, no le sirve. Y te encuentras en la situación de que hay médicos, que he conocido a un keniata médico, que está cuidando de ancianos, tipo que no puede ejercer de médico porque no le permiten convalidar su título. Por suerte, Guinea Ecuatorial es de esos países hispanos que cuentan con la suerte o el privilegio, lo puedo decir de esta forma, de que puedan convalidar sus títulos aquí en España. Pero imagínate tú encontrarte en una situación así. El antídoto para ese tipo de situación es que simplemente estudies algo local y ya está, no hay nada más que hacer. Algo local, algo que se reconozca y ya, porque al final también todo eso, la única finalidad es que puedas trabajar. Otra cosa son los choques culturales, desde la comida hasta el idioma. A mí me pasa, no es por presumir, pero a mí me pasa que por conocer tantos idiomas me lío un poco. Regresas a tu país y te encuentras con la situación de que ya te juzgan porque hablas con un acento que para ellos es raro. ¿En serio? Si te hablo en francés, en chino o en inglés, ¿me vas a decir que estoy siendo falso con mi acento? Y cuando has crecido a base de comer yuca y arroz con cuchara, y que llegues a un país y que te vean raro por no comer con palillos o con el tenedor. Son cositas que poco a poco uno va viendo, vas experimentando y te vas dando cuenta que uno es como es por donde es. El antídoto para este tipo de situaciones es no pierdas tu identidad. Visita tu país seguido para que no pierdas tus raíces, simplemente eso. Y lo último y no menos importante es la salud. A mí, por ejemplo, me afecta muchísimo el invierno, me afecta. Por eso me encanta España. No sé si es por ser de donde soy, pero necesito el sol. Cuando eres de un país que no tiene estaciones como el mío, simplemente notas la falta de sol. Y para eso los médicos recomiendan tomar suplementos como el de la vitamina D. Y este ha sido un vídeo hablando sobre el lado oscuro de vivir en el extranjero. No sé, muy pronto voy a hacer un vídeo hablando del lado positivo de vivir en el extranjero. Si te interesa que lo haga, me lo puedes dejar ahí comentado en la sección de comentarios que te voy a responder encantadísimo. ¿Alguna vez has estado fuera de tu país? ¿Qué otros puntos añadirías de entre los que he mencionado a lo largo y ancho de este vídeo? En este lado de aquí te voy a estar dejando un vídeo en donde hablo sobre por qué es tan caro viajar en el continente africano y en este otro lado te voy a dejar una lista de reproducción de algunas de mis aventuras por España y algunos vídeos que he hecho relacionados con España, ¿no? Te lo voy a dejar por este lado de aquí sin nada más que decir, cuídate, báñate y nos vemos en el próximo videito sin antes mandarles un abrazo enorme a mis Patreons que son los que hacen posible que estos vídeos sigan adelante. Chao.